Amén. Bendito Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre y Dios nuestro, por este día, Señor Jesús, por esta palabra, mi amado Padre, por todo lo que tú has preparado para todos y cada uno de nosotros hoy. Señor, los que estamos reunidos, Señor Jesucristo, los que se han reunido y los que se han de reunir en Cristo Jesús, somos uno solo, mi Señor, por eso te adoramos. Te bendecimos, Padre, para que lo que tú has preparado hoy para nuestra vida, Señor, sea de bendición, sea de sanidad, sea, Señor, palabras de vida eterna. Tú sabes bien lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te rendimos, Señor, todo el corazón, toda la mente, el alma, las fuerzas. Te pedimos, Padre, que en unidad con tu Espíritu Santo nos ayudes a estar en paz, a estar atentos, Señor Jesucristo, a lo que tú vas a hablar. Y así, mi gran Rey y poderoso Dios, como tú has puesto en nosotros el querer, Señor, pon en nosotros también el hacer, el poner por obra. Venimos por fe, Señor, pero para que lo que tú quieres, mi amado Jesucristo, que se manifieste en nosotros, necesitamos poder poner por obra la palabra, Padre Celestial, que sea, Señor, conforme a tu grande y glorioso propósito, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor Jesucristo, trayendo tu unción, lo que tú has preparado, mi Señor, para que aquellos que reciban este mensaje de Dios lo reciban, Señor. Yo renuncio, mi Señor, a Guillermo de la Garza, Padre mío. Declaro, Señor, que todas las cosas viejas han pasado, Señor, son sepultadas, muertas ya, sin vida, Padre mío, y todo es nuevo. Todo lo que haya, Señor, del hombre terrenal en esta hora, Señor, es condenado a muerte para que descienda lo celestial, lo que tú quieres, esa imagen y semejanza, esa transformación a nuestro amado, glorioso y esperado Rey Jesucristo, Padre. Yo me uno a ti en tu Espíritu Santo por el poder de Dios, la autoridad de Jesucristo, por la fe en la palabra. Declaro, Señor, que ya no vivo yo, sino tú vives en mí, Señor, y es tu Espíritu hermoso, santo, Señor, quien habla a mi corazón, para que mi boca hable tu palabra, mi precioso Rey. Pon un carbón encendido, quita toda palabra de mentira, de engaño, Señor, todo aquello que no te agrada, sea borrado, sea anulado de mi boca, de mi mente, de mi corazón, para que todo lo que suceda, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y para eso declaramos tu palabra. Todo lo que ahora sucede, Señor, sea de palabra o de obra, es declarado en el nombre poderoso de Jesucristo, para tu gloria, Señor, y tu buena voluntad en nosotros. Gracias te damos, mi Rey. Confirmamos la presencia de tus santos ángeles guardándonos, Señor, y confirmamos que en espíritu, alma y cuerpo, en paz, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y en unidad con tu Espíritu Santo estamos, Señor, para recibir lo que has preparado. Hágase, Dios Todopoderoso, en Jesucristo, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bendito sea Dios. Bien, vamos a continuar con este conocimiento. Vamos a seguir extendiendo, no lo sé hasta cuándo el Señor siga poniendo este tipo de mensajes, del conocimiento de lo que nos ha venido hablando de la vida y la muerte, ¿sí? Y por la revelación que, gracias a Dios por su misericordia, por su amor, gracias de verdad, el Señor Jesucristo está aquí, aunque no podamos verlo en el Espíritu. Le doy gracias al Señor por la revelación que el Espíritu Santo ha estado trayendo a nuestras vidas. Y por esa misma revelación, hoy vamos a conocer que lo que hay que hacer en vida, o a seguir conociendo, más bien, porque la semana pasada nos lo decía el Señor, para saber qué hay que hacer en vida para morir, pues es morir en Cristo, ¿sí? Poner nuestra vida en Cristo y declarar que ya no vivo yo, sino Él vive en mí, que es a lo que Dios nos ha llamado. Y hoy vamos a extender un poco más este mensaje y puede ser un poco, no lo sé, tal vez como
pueda parecer muy poco relevante. Pero vamos a ver a través del mensaje qué importante es con lo que pase con el cuerpo. ¿Sí? Porque muchas personas vamos a hablar de lo que es la sepultura y de lo que es la cremación. ¿Hasta dónde nos está permitiendo Dios y qué tan importante es que nosotros tengamos cuidado de eso? Digo, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, pero sí tenemos que estar preparados y sobre todo también para compartirlo. Por eso a este mensaje le hemos puesto por nombre la semilla. Vamos a ver qué es la semilla que Dios quiere sembrar. Busque por favor el libro de Juan. Vamos a leer el capítulo 12 del verso 23 al verso 26, en el nombre del Señor Jesucristo. Juan 12, 23 al 26, dice la palabra. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Escuche lo que dice el Señor, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esas palabras dijo el Señor Jesús antes de morir, porque Él sabía ya que su tiempo se acercaba, que el tiempo de ser, de su sufrimiento, de su tortura, de su angustia, estaba muy cerca. Pero mire cómo el Señor mismo, sabiendo lo que le acontecía, dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. No estaba él angustiado, no estaba él preocupado, lo hablamos en parte la semana pasada, ¿sí? Porque él sabía desde el momento en el que él vino al mundo, él sabía perfectamente bien lo que había de sucederle. Pero estando él en ese conocimiento, dice, ha llegado la hora de que yo sea glorificado. Ese es el tiempo. Él no se preocupó, no lloró, no dice la palabra que muy triste le dijo a sus apóstoles, es la hora de que muera. Él en su corazón, en su interior, estaba contento. ¿Por qué? Porque decía, ha llegado la hora de ser glorificado, de ser transformado conforme a la voluntad de Dios. Y lo que Dios espera de todos nosotros es que entendamos eso. Que cuando llegue nuestra hora, no sabemos cuándo va a llegar, nosotros no estemos preocupados, sino contentos y agradecidos con Dios, porque podemos decir, se lo decía hace tiempo, no recuerdo cuál, pero uno de los apóstoles cuando iba a ser llevado a la muerte, iba tan contento, que él decía, no saben cuánto he esperado este momento. La semana pasada el Señor nos decía, tú no tienes por qué tenerle miedo a la muerte, porque en ninguna manera vas a quedar verdaderamente muerto. Si nosotros no empezamos a renovar la manera de ver las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme al mundo, ahorita lo vamos a ver, sino conforme a la voluntad. Por eso dice, por medio del apóstol Pablo, renuévense en la manera de pensar para que ustedes puedan comprobar la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Si nosotros estamos viendo la muerte o el tiempo del fin de este cuerpo como el momento en el que vamos a ser glorificados, yo pienso que la mayoría de nosotros estuviéramos buscando ese tiempo, ese momento. Por eso dice el Señor en ese mismo pasaje, dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno quiere llegar a la gloria, tiene que buscar la manera de morir.
Pero vamos a ver, ¿sí? Cómo no siempre, aunque estamos en este mundo, tenemos que seguir los rudimentos del mundo. El tiempo del Señor había ya terminado en el mundo y Él sabía que iba a ser glorificado. La pregunta es, ¿por qué si para Dios el cuerpo? Porque muchas veces no sé si usted lo ha escuchado, pero yo recuerdo en otro tiempo con un hermano, un pastor, él decía que a Dios no le interesaba el estuche, o sea, el cuerpo. Pero la pregunta es, ¿por qué si para Dios el cuerpo no tiene importancia? Porque también está escrito que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. ¿Por qué Jesús no dio mandamiento a sus discípulos de quemar o incinerar su cuerpo? Si el cuerpo no tenía importancia, ¿por qué en la Biblia no habla de incinerar? Muchos pastores, usted va a encontrar mucho mensaje de eso ahí en el internet, ¿eh? Pero si eso no está en la Biblia, ¿es por qué? Porque Dios no lo puso. Si no lo puso es porque no se debe hacer. En la mayoría de los casos, en la Biblia, en los que nos habla de fuego, ¿sí? Siempre es para destrucción o para castigo. Dios lo usa para destrucción o para castigo en fuego eterno que está reservado para quién, para aquellos que no han creído a la verdad. Vemos también a través de la Biblia cómo esas ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por medio del fuego. En un caso equivocado del apóstol Juan, se acerca al Señor Jesucristo y le dice que si quiere que haga llover fuego del cielo para que consuma a unas personas que no han creído, y el mismo Señor reprende a Juan y le dice, ¿no sabes de qué espíritu eres? El fuego no es algo que pueda usarse nada más porque yo quiero o porque, como muchas personas hoy día lamentablemente también a través del internet se pasan haciendo videos que si fulanito hizo esto, que si se burló de Dios y que Dios inmediatamente hizo su venganza. Todo eso es una bola de mentiras. Y les vuelvo a repetir, aquellas personas tal vez no lo hagan consciente, pero aquellas personas que están buscando que generar el amor de Dios, no se dan cuenta que también pueden generar un rechazo a Dios. Porque yo no me voy a acercar a ese Dios que no soporta ningún error. Lo hemos dicho en días anteriores, la gente se puede burlar de Dios y se pueden burlar de Jesucristo y de su nombre, y Dios mismo dijo que todo eso le sería perdonado. Lo que no será perdonado es la blasfemia contra el amado y santo Espíritu de Dios. Pero todo lo demás alcanza misericordia y perdón. Pero la gente ignorante se pone a decir cosas de Dios que no están verdaderamente escritas o testificadas, sustentadas en la Biblia. Por eso el Señor reprende a Juan y le dice, no, tú no sabes de qué espíritu vienes. Siempre le vuelvo a repetir, para un juicio, por un castigo, pero pocas veces Dios, al menos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios no nos habla del fuego para un bien. Mire lo que dice la palabra, ¿sí? Acerca del fuego. Solamente hay dos ocasiones, y le estoy hablando del Nuevo Testamento, solamente en 2 ocasiones la Biblia habla del fuego, pero lo habla en un sentido figurado. En Mateo 3, capítulo 11, habla Juan el Bautista diciendo, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista ocupa la palabra fuego, pero lo ocupa en un sentido figurado, que ahí mismo, en la misma Biblia, por eso le decía yo, gracias a Dios,
por la revelación del Espíritu, la misma Biblia nos da a entender la Biblia. ¿De qué fuego está hablando? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, dice la palabra: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Cuando la palabra fuego en estos mensajes, en estos dos pasajes de la Biblia se usa, se está usando en un sentido figurado. Ahora, ¿cuál es el fuego o cuál es la prueba de fuego que todos en alguna parte, en algún tiempo de nuestra vida vamos a vivir? Dice, serán bautizados con fuego. No se refiere específicamente a una prueba, porque también muchos llegamos a pensar, bueno, ya pasé quizá la prueba más difícil de mi vida, porque muchas veces cuando nos convertimos a Dios, sucede que inmediatamente nos pasa tenemos algún problema muy grande o una cadena de problemas y después comienzan a resolverse y decimos o pensamos que esa es la prueba de fuego, pero ¿cuál es la prueba de fuego verdaderamente a la que Dios se refiere? Mateo 10, 32 al 38, dice el Señor: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice el Señor: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ponga atención. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuál es la prueba de fuego que nosotros tenemos que renunciar? Aquellas personas que estaban tal vez antes de Cristo o según los rudimentos del mundo, tenían que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Hay muchas personas que lamentablemente no vienen a Cristo porque no vino la tía, porque ellos están acostumbrados a venir en grupo. ¿O cuántas personas, lamentablemente aquí tenemos varios casos, ¿verdad? ¿Cuántas personas sucede que vinieron a Cristo, pero como el marido no quiso, dejaron de venir al Señor? O como la esposa no quiso. Esa es la prueba de fuego a la que el Señor nos va a someter, porque fíjese lo que dice. No dice pruebas. Por medio, ¿sí?, de Juan el Bautista, dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por medio del apóstol Pedro, dice, no se sorprendan del fuego de prueba. No dice del fuego de pruebas. La prueba de fuego es saber si es cierto que tú me amas más que a tu madre, más que a tu padre, más que a tu hijo, más que a tu hija. Y el Señor nos advierte, ¿sí? El Señor nos advierte diciendo, los enemigos serán los de tu casa. Esta manera de pensar la van a criticar tu familia. Te van a decir cómo puedes amar más a Dios que a tu familia. Pero aquí está escrito, dice, el que ama más a otra persona no es digno de mí. El que no está dispuesto a sacrificar su vida, eso quiere decir tomar su cruz. Si yo no estoy dispuesto a sacrificar mi vida, a que cuando Dios me llame, no importa lo que yo esté haciendo, primero sea lo que Dios me está mandando, dice el Señor, no es digno de mí. No solamente amarlo a Él, sino obedecerlo a Él antes que todas las cosas. Ahí mismo en Mateo 19, del 23 al 29, dice la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos,
De cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la prueba de fuego que vamos a estar viviendo frecuentemente, constantemente, en todo el proceso que Dios nos va llevando. No lo vamos a vivir un día, 2 días, 3 días. No lo vamos a vivir inmediatamente de nuestra conversión. Dice el Señor: yo te voy a bautizar y te voy a poner a prueba. Todo el tiempo de tu vida en Cristo vas a estar siendo probado. Si en verdad lo amas y si en verdad lo vas a obedecer. Vamos a fallar muchas veces, no es para ponernos tristes, muchas veces vamos a fallar. Pero ese es el fuego al que el Señor en su palabra nos habla. Y yo le aclaro esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas, incluso nosotros tal vez, en ciertas ocasiones, usábamos, Señor, el fuego de la presencia de tu Espíritu Santo, pero no hay un fuego del Espíritu Santo. No hay un fuego purificador. Ciertamente que nosotros también tenemos el poder de Dios para hacer oraciones. ¿Se recuerda aquel pastor que decía que él le provocaba mucha risa a la gente que invocaba la sangre de Cristo porque no había una oración en la Biblia que respaldara esa oración? Bueno, no necesita ser la Biblia, porque no todo está escrito en la Biblia. También el Espíritu Santo nos habla a nosotros. También el Espíritu Santo nos da palabra, pero hablando del fuego, específicamente, y no es que yo quiera, ¿cómo se llama?, corregir lo que no está bien específicamente o poner ciertas cosas determinadas en orden y otras no. Pero hablando del fuego, por eso le digo, la palabra no nos lo muestra como algo para bien. Y en el caso en el que la palabra lo muestra, no entre comillas, no directamente para bien, está hablando de la prueba a la que Dios nos va a someter en nuestro caminar en Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque le vuelvo a decir, si la cremación fuera aprobada por Dios, ¿por qué el Señor Jesucristo no habló de eso? ¿Por qué el Señor tampoco les dijo: pueden cremar mi cuerpo? Miren, al fin y al cabo, nada va a pasar. Sí, el mismo Juan el Bautista les dice a aquellas personas: Dios puede levantar hijos de estas piedras. Pero ¿qué es el cuerpo? ¿Y por qué verdaderamente sí tiene importancia para Dios? Jesús no mandó a ser cremado porque Él regresó al mismo cuerpo, pero con una gloria distinta. Por eso Él decía: ha llegado la hora en que yo sea glorificado. Y por eso es sepultado. El mandamiento de Dios, desde que Dios empieza a hablar a los hebreos, nunca tocó el tema de la cremación. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Si yo no quiero que tú te enteres o que tú hagas algo, no te voy a hablar de eso.
Y es importante, vamos a ver por qué, porque le vuelvo a repetir, la palabra nos dice que nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor Jesús. Él mismo dice, si alguno me sigue o si el que quiera seguirme, haga lo que yo hice. Y vemos en el Señor que jamás, Él habló de un fuego purificador. Él habla del fuego eterno como un castigo eterno. San Juan 20, del 1 al 17, dice la palabra, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a su Dios. Fíjese qué importante es esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús no fue hallado, porque su espíritu volvió a él. Es importante que nosotros estemos entendiendo lo que Dios nos habla, porque en en Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu de Jesús tenía que salir del cuerpo, pero ¿por qué Dios mantuvo ese cuerpo? Fueron 3 días tal vez, no fue mucho tiempo, pero durante 3 días un cuerpo humano comienza a descomponerse. ¿Sí? Entonces Jesús deja el cuerpo porque también tenía una misión espiritual. ¿Cuál era? Hablar a aquellos que también espiritualmente habían muerto antes que él. Pero el cuerpo era necesario, tal así que vemos que María no lo reconoce. ¿Por qué? Porque ya traía una parte de esa gloria. Pero era la misma persona. Estaba en un mismo cuerpo. Por eso es que Dios no nos ha mandado a cremar el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para ese mismo cuerpo. El problema es que no estamos entendiendo qué es el cuerpo. O no hemos entendido.
¿sí? Fíjese bien, la carne, nuestra carne es el grano. Le voy a decir lo que significa grano. Dice partecilla como de arena que se percibe en la masa o en la superficie de algunos cuerpos. Usted no sé si de repente se ha rascado o ya ve que dicen los científicos que ese polvito que sentimos en la mañana al despertar en nuestra cama, dice que es piel muerta. Ese es el polvillo, ese es el grano. Es una de las definiciones de grano. ¿Por qué le digo esto? Porque nos hemos equivocado mucho en entender qué es el cuerpo. ¿Sí? Dice la palabra en Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando un cuerpo muere debe de ser plantado como una semilla. Por eso el Señor cuando sabe que su tiempo ha llegado, le da esa parábola o esa palabra a sus discípulos diciendo, si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, si no es plantada no va a dar fruto. Pero ¿quién era el que iba a morir ahí? En la semilla de trigo, él. Era él. Él estaba haciendo una referencia, él estaba hablando en un lenguaje figurado de lo que tenía que pasar con él. Él decía, si yo no muero, no va a dar los frutos de lo que yo he hecho. Por eso aquí por medio del apóstol Pablo dice que si somos plantados, ¿cuál es la manera en que somos plantados? No nos vamos a ir a meter al jardín y vamos a enterrar nuestros pies y nos vamos a quedar ahí parados, no. Para ser glorificados, el mandamiento de Dios es ser sepultados. Porque tiene mucho que ver. Entonces, si la carne, nuestra carne, no es el cuerpo o es el polvo, porque le vuelvo a repetir, nuestra carne científicamente ya lo han descubierto que tiene muchos elementos, ¿sí? Con los del el polvo de la carne está científicamente comprobado que sí somos polvo, que nuestra carne fue levantada del polvo. Pero entonces, ¿cuál es verdaderamente la semilla? Muchos nos hemos equivocado con respecto de lo que es el cuerpo, pensando que la carne y los órganos, tanto internos como externos, todo eso es lo que Dios se refiere a la carne, al cuerpo. Pero si nosotros juntáramos, si pudiéramos desmembrar lo que somos físicamente y en una bolsa echamos toda la carne, todos los órganos internos, externos, toda la piel, esa bolsa no va a tener ninguna forma. O si los pusiéramos en el piso, en la tierra, solo serían despojos, solo serían desechos. ¿A dónde quiero llegar? Que lo que verdaderamente es el cuerpo es lo que humanamente conocemos como la estructura ósea o el esqueleto. El cuerpo, ¿sí?, que sostiene en nuestro ser no es la carne. La carne es la revestidura del cuerpo. El verdadero cuerpo son nuestros huesos, porque esa estructura ósea es lo que le da la forma a lo que somos. Le vuelvo a repetir, si quitamos la carne y todos los órganos, vamos a ver que el esqueleto sigue pareciendo un ser humano, aunque pues en puro hueso, pero la carne no parece ser humano, porque no tiene forma. Solo serían despojos o pedazos de, restos de. Por eso es que es importante que nosotros entendamos a qué se refiere Dios con el cuerpo. No se refiere, hablando físicamente, no se refiere a la carne
sino a los huesos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, hablando precisamente lo vimos también la semana pasada, de cómo resucitaremos. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo o su propia forma. Si hablamos de cuerpo, hablamos de forma y volvemos al mismo caso, ¿sí? Si vemos la estructura ósea o el esqueleto, tiene forma. Si vemos todo lo demás, no tiene forma. ¿Sí? No toda la carne, aquí se está hablando del recubrimiento, no toda la carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Esa transformación la vivió Cristo, pero necesitaba ese cuerpo, esa estructura ósea. Pero una es la gloria de los celestiales, porque vemos en el Señor Jesucristo que atravesaba las paredes, vemos al Señor Jesucristo que también testifica la palabra, lo dijimos también en otro tiempo, que se le apareció a 500 personas a la misma vez. Y otra es la de los terrenales, yo no puedo estar aquí y estar con la vecina de enfrente. Pero lo que Dios va a transformar es lo que reviste verdaderamente al cuerpo. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho Adán el primer hombre, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Le vuelvo a decir, si no tenemos estructura ósea, no hay imagen. Por eso es importante que entendamos que el cuerpo, más que nada nuestros huesos, son importantes para los propósitos de Dios. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Fíjense que la palabra vivificar no quiere decir volver a darle vida. Aquí el Señor no está diciendo que va a volver a levantar esta carne. Vivificar significa darle vida a lo que no existe. Es decir, Dios nos va a dar un cuerpo distinto, una vestidura distinta. Pero nuestros huesos son importantes. ¿Por qué? Porque sin huesos no vamos a tener la semejanza. Así como traemos la semejanza de Adán, porque es terrenal el cuerpo, la estructura ósea, así también es necesaria para alcanzar la de Jesucristo. Pero mírenlo, Dios vivificará el cuerpo, pero ¿cómo lo haría sin huesos?
¿Cómo pues Dios podría volver a darle forma si no tenemos ya una estructura? Es solamente lo que nos rodea. Nos hemos equivocado pensando que Dios se refería a la carne cuando hablaba de cuerpo. Si usted busca en la palabra, va a ver que la palabra, cuando Dios habla de nosotros, también habla como la carne. No en todos los aspectos habla como el cuerpo. El cuerpo sí está formado por el esqueleto, la carne, los tendones, músculos, nervios y muchos organismos, pero lo que más le importa al Señor es nuestro esqueleto. Mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, cuando el Señor manda que profetice Ezequiel sobre aquel valle de huesos. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Por qué no puso al Señor? ¿Por qué no puso a Ezequiel en un valle donde había órganos, quizá por ahí, hígados, riñones, pulmones, ojos? Lo pone en un valle donde hay huesos, que es lo principal. Versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, es decir, completamente huesos, no tenían nada de carne. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y anduvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí, yo abro sus sepulcros, pueblo mío, y los haré subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Dios cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirá, y los haré reposar sobre la tierra, y sabrán que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Vemos en este pasaje, en esta parte de la Biblia, cómo lo que verdaderamente Dios necesita para poder glorificar son nuestros huesos. Porque lo demás Dios lo va a levantar del polvo. Pero si nosotros secamos o nosotros destruimos los huesos, yo no sé verdaderamente si José tenía entendimiento de estas cosas,
Porque ahí también hay un misterio que en la Biblia guarda, que no, al menos en mi persona, no ha sido revelado. ¿Por qué José da mandamiento de que se lleven sus huesos? Que no los dejen en Egipto. Yo no sé si José tenía entendimiento de qué importante era para Dios, le vuelvo a repetir, el esqueleto, la estructura ósea, como usted lo quiera llamar, pero eso es bien importante porque lo demás Dios lo va a hacer volver, así como estamos viendo por medio del profeta. Pero dice el Señor, glorificado, un cuerpo unos órganos, una piel que no se va a desgastar, que no se va a enfermar, pero necesita algo que la sostenga, lo cual es nuestros huesos. Todo aquel que muere para vivir debe de ser sepultado o plantado para que pueda ser fructificado. El Señor nos dice, yo abriré los sepulcros. No dice abriré las cajas o los frascos como en hoy día la gente tiene por estar guardando las cenizas de lo que fue. Imagínense si en un horno, en un día, tienen que cremar 15, 20 personas. ¿Qué seguridad y qué confianza tenemos que lo que nos están dando verdaderamente son las cenizas de esa persona? No van a estar lavando el horno, limpiando el horno entre uno y otro. Entonces, si esas cenizas pueden traer una mezcla, una revoltura, sabe Dios. Pero lo que Dios le está dando la importancia es a nuestros huesos, no a la carne, porque esta carne verdaderamente, por eso, por medio del apóstol Pablo dice, lo corruptible será transformado en incorruptible. ¿Sí? Lo que muere por inmortal. Pero lo que debe permanecer es lo que es importante. Y yo no lo sé de verdad, si habrá gente, le vuelvo a decir, es que bien importante lo que vemos en el internet, porque hay muchos pastores, incluso usted busca, y cómo es el diablo, cómo trabaja el diablo a través de este medio que nos dice, la Biblia no habla específicamente, no lo manda, pero tampoco lo prohíbe. Si es un tema que Dios no quiso tocar, ¿por qué lo vamos a buscar? ¿O por qué lo vamos a modificar según nuestra conveniencia? Cuando lo que sí Dios dijo es, sepúltenlo. ¿Por qué? Porque Dios nos trata como semillas, porque Dios nos ve como semillas. Dice, uno de los salmos dice que el hombre que ama a Dios es como un árbol. El Señor dice, del árbol, ¿sí? Del buen árbol, el hombre saca buenas cosas. ¿De dónde nace un árbol? ¿Por qué Jesucristo es el árbol de la vida eterna? Porque Él fue sepultado. Pero su carne, por eso dice, ha llegado la hora, esta carne, se terminó el tiempo de esta carne, de este cuerpo, de lo que es corruptible para que sea transformado. Pero nuestros huesos son importantes para Dios. Nosotros somos el fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección. Por eso le vuelvo a decir, Él es el árbol de la vida eterna. Dice en el libro de San Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cuándo vamos a ver el verdadero fruto? Cuando nosotros tengamos que dejar este cuerpo. ¿Por qué este mensaje? Para reafirmar que no tenemos por qué tenerle miedo ni a la muerte, ni entregarle nuestra vida a Cristo para morir. En eso vamos a glorificar a Dios, en que llevemos mucho fruto, pero volvemos al principio. Dice el Señor, si la semilla no cae y muere, si no es sembrada,
Si no somos sepultados, nos vamos a quedar sin fruto. Pero si somos sepultados, entonces verdaderamente empezará a brotar lo que Dios quiere de nosotros, que es la imagen de aquel hombre celestial, la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay que darle importancia a todas las cosas, primeramente siempre buscando la revelación del Espíritu Santo. Que sea Dios que nos esté diciendo, si lo puedes, no lo puedes, si no está escrito, mira, no le busques. No le quieras aumentar a la Biblia. Es que la Biblia no dice no me dice si sí puedo tener 100 esposas o no las puedo tener, bueno, entonces las voy a tener. Si Dios no me está diciendo que yo puedo ir a ahorcar a mi vecino, no lo dice la Biblia, pero tampoco lo impide, lo voy a hacer. Pero muy claro ha sido el Señor a través de los tiempos con respecto de qué debemos hacer cuando nuestro tiempo se haya cumplido. Nos decíamos en tiempos pasados, la gente siempre está orando por la sanidad. Yo no lo sé si hay alguna enfermedad que pueda servir para gloria de Dios. Pero cuando una persona se enferma, aunque hay personas ya grandes, que ya es por demás querer hacer las cosas, siempre lo primero en Cristo es, hermano, vamos a orar por sanidad. ¿Y por qué no vamos y le preguntamos al Señor, Señor, es a través de esta enfermedad como va a terminar mi tiempo para que yo sea glorificado? A final de cuentas, esa carne ha de morir de algo. Pero yo tengo que tener conciencia de qué va a pasar con mis huesos. Porque lo vemos en Ezequiel, el Señor va a decir que los huesos, va a profetizar, va a hablar a los huesos para que ahora tengan otra carne, para que ahora tengan otros órganos, para que ahora tenga otra piel. Pero si no hay huesos, nadie agarra y si va a sembrar pepinos, agarra las semillas, las vuelve polvo y luego las siembra. Si no sembramos la semilla tal y como está, pues no vamos a obtener el fruto. Pero muchas veces, le vuelvo a repetir, lo primero que nos espanta con la enfermedad es la muerte. El mayor miedo que el ser humano tiene es al dolor, a lo desconocido. Pero si nosotros estamos buscando a Dios, así como el Señor Jesucristo dice, ha llegado la hora. Si yo tengo una relación profunda, íntima con el Espíritu Santo, a mí no me va a sorprender la muerte, ni de qué manera haya de morir. Señor, lo que le tenga que pasar a esta carne, a esta piel, le tiene que pasar, eso es irremediable. Pero lo que le pase a mis huesos sí es importante, porque entonces en qué cuerpo me vas a volver a levantar. Señor, si esta enfermedad es para gloria, pues ayúdame a llevarla, ayúdame a soportar el tiempo que es necesario. Pero la mayoría de las personas se enferma y inmediatamente corre al médico. Y lo hemos dicho y lo repito una vez más, ¿cuál es el mal en ir al médico? Que tú no estás entendiendo tu pecado. Tú no estás entendiendo el por qué eso te está afectando en tu cuerpo, porque vas y tomas el medicamento, porque ignoras a Dios, porque estás ignorando la palabra de Dios. Yo no digo que Dios no permita que haya personas que mueran. Yo le pido a Dios que, no sé, una de las enfermedades que no me gustaría morir es de cáncer.
Y no por las consecuencias, no por el tiempo, por la enfermedad. Esa enfermedad en específico no me parece para gloria. Ni el Alzheimer, ni el Parkinson, se me hacen, no sé, no. Bueno, yo creo que no, en realidad no habrá una enfermedad verdaderamente con la que Dios pueda glorificarse, ¿no? Pero nada más oímos enfermedad y vamos al médico, y cuando vamos al médico estamos despreciando la corrección de Dios, y solo Dios sabe si verdaderamente nuestra transformación. Señor Jesús, que es donde nuestros ojos deben de estar puestos, decía, yo para esto he llegado, yo sé perfectamente lo que me ha de pasar. Él tuvo la oportunidad de renunciar. Él sabía la noche que lo iban a entregar, lo dice la palabra. A quien yo le dé pan mojado, ese es. Cuando se lo da a Judas, le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. En ese momento el Señor Jesucristo pudo agarrar sus cosas y decir, vámonos, yo me voy de aquí. Pero él sabía dónde iba. Porque tenía una relación con su Padre. Y si Dios nos está hablando, diciendo, el tiempo ha llegado, y yo no le quiero decir que ya usted está a 3 horas o a 3 días. El tiempo ha llegado de que verdaderamente le preguntemos a Dios por nuestro tiempo en este mundo, por nuestro tiempo en esta carne. Señor, es tiempo de continuar con lo que llevo. Es tiempo de cambiar de vida, es tiempo de ser glorificado cambiando. Empezando, como nos decía la semana pasada, empezando espiritualmente, declarando que Señor, yo ya no quiero vivir, yo no lo sé si usted lo desea o no lo desea, pero el que lo desea lo va a buscar, Señor, ya no vivo yo. Pongo mi vida en Cristo, que sea Él quien vive en mí. Porque qué triste será para aquellas personas o mucha gente que muere, que no está preparada. Ay, es que yo no sé qué va a ser de mi hijo, yo no sé qué va a ser de mi hija. Es que qué va a ser del imperio, del negocio o de los negocios que yo forjé, yo levanté. Gente que no está preparada para morir. Gente que no sabe, porque no estuvo en Cristo, porque no amó al Señor Jesucristo. Y cuando esa persona muere, se va a levantar en un cuerpo mejor. ¿Cuántas personas? Ay, no, cuídate por tus hijos. Si amas más a hijos que a Dios, no es digno. ¿Tú crees que Dios no sabe qué va a hacer de tus hijos? ¿Qué va a hacer de tu padre o de tu madre si está ahí ya en agonía? Señor, tú la llevas a un lugar mejor. Tú vas a mejorar su vida. ¿Cuántas veces en ignorancia no hemos dicho, pasó a mejor vida? En Cristo sí, pero fuera de Cristo solo Dios lo sabe. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que por ignorancia quemaron sus cuerpos? Esa es la voluntad de Dios, sus huesos. Puede ser que por ignorancia Dios permita, o esas personas definitivamente no se dieron cuenta, no supieron que desecharon la oportunidad de la resurrección. Dios le dio carne al hombre del polvo, pero sus huesos es el verdadero cuerpo al que ha de volver. Y le vuelvo a repetir, nosotros somos ese fruto de por qué el Señor Jesucristo prefirió morir sabiendo que iba a ser sepultado. Nunca le dijo a sus apóstoles, ¿saben qué? No importa lo que hagan de mi cuerpo. Quémenlo, no pasa nada. Dios me dará un nuevo cuerpo. Nueva carne, sí, nueva piel, sí.
Pero ¿cuánto nos hemos equivocado? ¿Por qué? Por seguir los rudimentos del mundo, por seguir ignorando a Dios, por seguir creyendo que nosotros podemos tomar ciertas decisiones o ninguna decisión. También lo hablábamos en días pasados, pedirle al Señor, guárdame de la tentación de hacer mi voluntad, guárdame del error de creer que mis pensamientos son los tuyos. Porque solo tú sabes, tú creaste todas las cosas. Por eso yo tengo que tener el pensamiento de Dios, pero si no le pido a Dios que me ayude a entender sus pensamientos, me voy a dejar guiar por mis pensamientos, y estamos viendo cómo nos puede afectar. Por eso es que el diablo trabaja. Porque le está quitando, le ha robado a todas esas personas que fueron incineradas. La incineración no viene del cristianismo, ni el Señor Jesucristo, ni Dios en el principio lo mandó, porque eso viene de culturas paganas, ajenas a Dios. Porque Dios creó el fuego para castigo y para juicio. Y mire, le voy a contar algo que cuando el Espíritu Santo me lo habló, yo me quedé muy sorprendido y reitero y le vuelvo a dar las gracias al Señor, porque como le dijo a Pedro, no me lo dio a conocer carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjese lo que dice en el libro de Judas, capítulo 1, verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Sabe por qué disputaban el cuerpo de Moisés? Es importantísimo. Mire, vamos a ver primero lo que pasó con Moisés. Dice la palabra, vamos a hablar de la muerte de Moisés. Dice la palabra en Deuteronomio 34, del 1 al 6. Subió Moisés de los campos de Moab, del monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y toda la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudades de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Dios, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y escuche bien. Y murió allí Moisés, siervo de Dios, en la tierra de Moab, conforme a lo que Dios le había dicho, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Dos cosas bien importantes de este relato. Primero, si Moisés escribió todo el Pentateuco, todos los primeros 5 libros de la Biblia, ¿quién escribió de la muerte de Moisés? No pudo haber sido Josué, porque dice la palabra que subieron a la cumbre del monte de Pisga, ¿sí? Solamente cuando subieron a la cumbre, solamente estaban Moisés y Dios. ¿Quién supo que Dios lo había enterrado? Bien importante eso, ¿eh? ¿Quién escribió? ¿Quién escribió lo que vio Moisés? Si solamente en la cumbre estaban él y el Señor. Son muchas cosas hermosas que están guardadas y que, como dice la palabra, están reservadas para los que aman a Dios. Mire lo segundo. Esto es bien importante, ¿sí? Porque muchos dicen y afirman que la razón
del por qué Dios envió al arcángel Miguel a buscar el cuerpo de Moisés, fue para que el pueblo de Israel no cayera en idolatría, adorando el cuerpo muerto y la tumba. Si usted busca en internet, usted va a encontrar este entendimiento o esta justificación, ¿sí?, de por qué el arcángel Miguel peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. Pero a ver, si esta teoría es cierta, juzgue usted. Esa es la teoría de muchas, o la teoría mayor que usted va a encontrar fuera de este lugar. Ahorita yo le voy a dar otra. Pero si esta teoría es cierta, ¿cómo caería el pueblo en idolatría si nadie sabía dónde había sido sepultado? Si nadie sabía dónde había sido sepultado Moisés, ¿cómo sacan la conclusión que el diablo quería el cuerpo para hacer idólatra al pueblo? El arcángel Miguel va por el cuerpo de Moisés, ¿por qué? Porque Dios le dijo dónde estaba, pero el diablo no lo sabía. Lo que quiero mostrar es derrumbar esa teoría. No es porque el pueblo se fuera a hacer idólatra. Muchos dicen que porque iba a adorar el cuerpo y la tumba, pero no tenía tumba. Y nadie sabía dónde estaba el cuerpo. El Valle de Moab es un lugar grandísimo, enorme. Y solamente estaban Dios y Moisés. Moisés es sepultado. ¿Quién es el único que sabía? Dios. Entonces, ¿cómo el pueblo iba a adorar los restos o la estructura ósea, lo que quedó de Moisés? Y aquí vemos la confirmación de lo que le estoy diciendo. El arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, pero ¿qué era el cuerpo? ¿La carne? Sucedió que muchos años después, cuando el arcángel va por el cuerpo de Moisés, todavía tenía carne, todavía tenía órganos, parecía como si acabara de ser sepultado. No, era la estructura ósea lo que iba a cuidar, o por lo que estaban peleando. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe cuál es la verdadera razón de por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? Se lo acabo de decir. Nosotros somos el fruto de la muerte de Cristo. Moisés era la semilla de la cual iba a germinar el Señor Jesucristo. Por eso es que el diablo lo quería. Si el diablo se queda con el resto de Moisés, no habría Jesús. Si no habría Jesús, no habría salvación. Usted puede juzgar. Lo que yo le estoy diciendo a mí me lo dijo el Espíritu Santo. Y yo busqué esa teoría. Y ellos dicen que para evitar idolatría. Pero si nadie sabía, pero si la semilla, si Moisés, como usted y como yo, era una semilla que el mismo Dios plantó, más congruencia tiene que el diablo la quería. ¿Por qué? Porque al destruir el esqueleto, porque al destruir la semilla o el cuerpo de Moisés, ahí evitaría, porque Moisés es el antecesor de Jesús. Mire lo que dice el libro de Hebreos haciendo la comparación. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí en el libro nos muestra una comparación, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno en cuanto mayor honra tiene el que hace la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio, como antecesor de lo que se iba a decir y hacer. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros,
sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es que por eso era necesario, quizá no lo sé, tampoco voy a inventar cosas. Yo no sé si Dios se dio cuenta que el diablo andaba por ahí buscando el cuerpo de Moisés. Y por eso tal vez, no lo sé, no lo estoy afirmando. Y tal vez por eso manda al arcángel Miguel. Y cuando la palabra dice cuerpo, no le vuelvo a repetir, no llevaba exactamente el cuerpo como nosotros lo vemos. Llevaba los restos de Moisés, lo que humanamente hoy día llamamos los restos, los huesos de Moisés. Porque esa era la semilla de donde había de brotar aquel que iba a ser mejor que él. Porque Dios levantó a Moisés como testimonio, como antecesor, para que se viera lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Por eso el diablo lo contendía con el arcángel para quedarse con lo que es la semilla de lo que hoy es nuestro árbol de vida eterna. Vamos a terminar ese mensaje en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Entendiendo que el cuerpo es del polvo y al polvo volverá, pero los huesos son la semilla que recibirá la renovación de un cuerpo celestial. Efesios capítulo 5, 29 al 32 dice la palabra: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo lo digo en respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros vamos a ser el cuerpo en el que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo habitará? Porque necesitamos estar preparados, sin miedo, conscientes, bien entendidos. Porque es importante que seamos sepultados para que brote verdaderamente, no solamente para que brote lo que somos, sino para dar el fruto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Eso es lo que pasará con aquellas personas que fueron cremadas. Verdaderamente no podrán ser levantadas. No lo sé con aquellas que lo fueron en ignorancia. La gracia y la misericordia de Dios es muy grande. Pero aquel que conociendo la verdad hace lo que Dios está mandando a que no se haga, dice su palabra, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Ahí mismo, Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice: o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pero no solamente vamos a glorificar a Dios en este tiempo, sino mayormente en el venidero. ¿Por qué? Porque recibiremos la gloria del cuerpo celestial. De los muertos está escrito y dice, escuchen lo que dice el libro de Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir. Estamos conscientes
Pero los muertos, fíjese que cómo no habla de lo mismo, morir y estar muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga o recompensa de Dios, porque su memoria es puesta en olvido. No saben qué son, no saben dónde están, no saben a dónde van los que están muertos, los que no se están preparando para morir. Porque estando vivos debemos estar preparados para morir. Y de los que ponen su vida en Cristo, dice la palabra en Marcos 12, 24 al 27. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no se equivocan por esto? Porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Escuche bien, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No tienen cuerpo femenino ni cuerpo masculino, no hay varones ni hembras. Los ángeles no hay hombres y mujeres o mujeres. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes muchos se equivocan. Muchos nos hemos equivocado y muchos nos seguiremos equivocando si seguimos excluyendo a aquel que nos da vida de nuestra vida, si seguimos tomando nuestras decisiones, si seguimos caminando en muerte para un fuego eterno, si seguimos creyendo que sabemos vivir la vida solo porque despertamos, solo porque amanecemos. Es importante que nosotros entendamos las cosas como Dios las creó. Que Dios nos purifique como a la zarza. Dice la palabra que era fuego, pero no la consumía. Que Dios consuma de nosotros todo eso que a Dios no le agrada, manteniéndonos en la gracia, manteniéndonos en la semejanza en la que hoy tenemos. Y terminamos con esta cita de Colosenses 3, del 3 al 5. Dice, porque han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, dice el Señor. Y aquí nos da una pequeña lista, pero esto no quiere decir que sea todo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Se recuerda que también en días pasados el Señor nos decía, hagan morir por el Espíritu las obras de la carne. Nuevamente, el Señor nos manda hacer morir lo terrenal. ¿Cómo vamos a alcanzar la figura del celestial? Matando por medio del Espíritu la palabra, lo terrenal, para que podamos verdaderamente como el Señor estar preparados para el día en que Dios nos llame para ser glorificados. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este mensaje y a pedirle que nos ayude en la obra que hoy ha comenzado por su Espíritu Santo. Amén.